17. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Quién lo tiene? De pronto yo estoy diciendo otra cosa. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si tú escuchas la palabra con los oídos físicos, lo más probable es que esa información externa que entra al cuerpo va a ir a la razón. Entonces el intelecto la va a procesar. Bueno, si esto sí es verdad, no, yo no creo, pero sí, error. Pero si tú abres los oídos espirituales, entonces la fe se activa. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es que tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Por eso es que yo voy conduciendo y entonces aprovecho ese tiempo de los trancones y meto la memoria al radio y escucho el Evangelio de Juan. Me fascina mucho, y lo escucho en una versión, lo escucho en otra versión, y de pronto estoy ahí y llega una palabra, ¡wow! Y ya tengo el mensaje para dentro de 8 días, si no me muero y el Señor no ha venido. Pero ya, el Señor me lo dio. ¡Ah! ¿Qué es la verdad? Y devolví la memoria y seguía ahí. Pero es que tengo activado el oído espiritual. Eso es lo que tú tienes que hacer. Por eso te aconsejo que cuando leas la palabra, está leyendo el Evangelio de Juan, léete 4 veces la misma porción, 4 o 5 veces, dale vuelta, y otra vez, y comienza a resaltar. Ya entendí, comprendí. La fe es que aprendas ese versículo. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pastor, no tengo fe, ore para que me aumente la fe. No, yo no oro, vaya, lea palabra. Sí, seguro, es que, pastor, sí, ore para que. Es que mi fe es como un granito de mostaza, pastor. Y bajan la cabeza así. No, lea la palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír. Ahora, lo que se refiere a la semilla de mostaza es que la fe empieza así chiquitita, pero a medida que tú lees y escuchas la palabra y lees, entonces se amplía tu espíritu, porque tienes un conocimiento, la escuchas, te alimentas, la ves. Entonces cuando estás en una situación difícil, tú ves, pero a través de lo que has comido. Tú ves a través de lo que has metido a ese hombre interior, a ese ser espiritual. Esa es la diferencia. ¿Ves? Otra cosa, el espíritu tiene boca. Y esta parte, le dije, Señor, la quiero trabajar otro día con la iglesia, porque he estado preguntando y hay mucho escepticismo en esta área, y yo los comprendo también. Pero primero, antes de que leamos esa parte, ¿por qué no miras Marcos capítulo 3, el verso 11? Marcos capítulo 3, el verso 11. Evangelio según San Marcos. ¿Lo tienes? Marcos capítulo 13, el verso 11. Bueno, léelo. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Está hablando de las señales antes del fin, pero me gusta esa parte que dice: no se preocupen porque van a tener que hablar. Tranquilo, que el Espíritu Santo, ahí sí habla el Espíritu Santo, va a hablar a mi espíritu, y luego por mi boca física voy a decir lo que tengo que decir. Hay muchas personas, llevan poco tiempo en el Evangelio o bastante tiempo, y dicen: pastor, a mí se me dificulta compartirle a otra persona del Señor,
pues yo no conozco Biblia, no conozco teología y no sé cómo hablar. Ahí se cumple. Mete información, lee, tiene boca. Entonces con tu boca comienza y dice: Señor, en el nombre, y cuenta la experiencia que tú has vivido con el Señor. Punto. Y el Espíritu Santo empieza a darte. Hablaba yo con mi esposa y le decía: Mona, antes yo era una persona que me daba miedo hablar en público. No, pánico escénico, eso era terrible. Y aún cuando estaba estudiando, yo ayudaba a hacer todo, pues yo no hablo, no, hizo que todos me miraran, no, peor. Tenía una autoestima en el piso. Y le decía a mi esposa: ahora desde que yo veo la oportunidad, mis clientes son gente muy intelectual, profesionales, un estrato alto. No, yo me siento más grande que ellos. Yo no sé, me subió la autoestima o qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero olvídese, podrá hablar muy intelectual, podrá usar un léxico tremendo, pero yo tengo algo que él no tiene. Yo tengo el Espíritu del Señor, al Espíritu Santo. Y cuando yo hablo, no es por mis palabras, es que el Espíritu Santo que está en mí lo está redarguyendo a él de justicia, de juicio y de pecado. ¿Ve la diferencia? Era lo que enseñábamos el viernes. ¿Cómo los inconversos se sienten redarguidos por el Espíritu Santo? A través tuyo cuando tú hablas. Ahora cuidado, ¿no? Porque cuando hablamos con este cuerpo, entonces le decimos: usted se va a ir para el infierno. Mejor dicho, usted ya está en la paila mocha, ya no hay nada que hacer. Y hace lo de la señora que le colocaba a la esposa ya un papelito y le decía: los borrachos no entrarán al reino de los cielos, y se lo dejaba en la mesita de noche. Y el hombre llegaba a la medianoche y le daba. Es cuando tú te alimentas de la palabra, entonces puedes dar. Bueno, pero estamos en los oídos, ¿cierto? Hablamos de cuál otra cita bíblica, no les he dicho. Oídos, Lucas 14, 34 al 35. Lucas 14, 34 al 35. Sí, ya lo leímos. ¿Ya lo leímos? Sí. Sí, lo leímos, pero hablando referente a... perdón, no es esa. Marcos 11, Marcos 13, 11, Juan capítulo 16, el verso 13. Juan capítulo 16, el verso 13. Yo lo tengo. Dice así, ¿lo tienes? Pero cuando venga, búscalo primero en tu Biblia, porque yo aquí voy a añadir algo. No añadir, aclarar de qué espíritu es. ¿Lo tienes? El 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para hablarnos? A nuestro hombre interior, ¿o me equivoco? ¿Cómo hablas? El Espíritu Santo es una persona. Mi hombre interior es una persona. Él le habla a mi hombre interior. Y esta parte va con esto. Primera de Corintios 14, 14. Primera de Corintios 14, 14. Antes de leerlo, levantes la mano de los hermanos, las hermanas que hablan en otras lenguas. 2, nada más. Bueno, gracias, Señor. ¿Lo tienes? Primera de Corintios 14, 14. Mientras hacía este estudio, el Señor me dijo que ministrara la llenura del Espíritu Santo. Claro que tiene el Espíritu Santo, pero Primera de Corintios 14, 14 dice la Escritura: si yo oro en lengua desconocida,
mi espíritu, no habla el Espíritu Santo, habla el Espíritu de Pablo. Mi espíritu, ¿qué hace? Ora. ¿Por qué el espíritu ora? Porque tiene boca, ¿cierto? Pero mi entendimiento, mi razón, ¿qué le pasa? Miren, más claro no canta un gallo. Dice Pablo, porque cuando lloro en lenguas, mi espíritu, mucha gente cree que es el Espíritu Santo, no, mi espíritu ora, pero ya el cuerpo físico, esta mente, ya yo no oro con la razón. Alguien me dijo, pastor, pero es que cuando yo oro en lengua yo no volví a orar porque yo no me entiendo. ¿Y quién le dijo que tenía que entenderse a mí? Nadie. Y una cosa es orar en lenguas y otra cosa es interpretación de lenguas. Una cosa es interpretación de lenguas, no traducción de lenguas, que es lo que mucha gente hace. Dice alguien, perdóneme si hago esto, raya caca mama moto. Entonces, traducción, le van a regalar una moto. Eso es traducción, perdóneme, no. Interpretación es otra cosa. Y eso es muy delicado. ¿Por qué mucha gente no ora en lenguas? Se ha prostituido. ¿Usted está orando en lengua? ¿Eso sí será de Dios o no será de Dios? Pues como tú tienes tu espíritu resucitado, vivo, sabes si lo que estás haciendo es de Dios o no es de Dios. Pero si tú estás orando en lenguas, con esta carne, con este cuerpo, pues perdóneme, no vas a sentir nada. El apóstol Pablo dijo, doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes. Ah, bueno, ¿y qué tenía el apóstol Pablo? Que no tienes tú y yo. Porque él sabía cómo se comunicaba. Ahora mire lo interesante. Y esto lo voy a tocar otro día en la iglesia. Porque el Espíritu Santo viene a mi espíritu y me echa la mano, me ayuda a interceder con gemidos indecibles delante de Dios. Y mucha gente hoy en día no habla en lenguas. ¿Recuerdan cuando llegaban los discípulos? ¿Ustedes conocen de Jesús? Sí, amén, amén. ¿Ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿De qué bautismo nos hablan? No, conocemos el bautismo en agua, conocemos el bautismo, todos los bautismos, no nosotros. Y entonces dice que el apóstol Pablo imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aún dice que Pedro, cuando llegó a casa de Cornelio, estaba predicándoles y no terminó de predicar y descendió el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Porque tú tienes un espíritu, yo tengo un espíritu, y ese espíritu se une a mi espíritu y comienzo a hablar en un idioma espiritual a mi Padre. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice hágase todo en su debido orden? Porque la iglesia cogió que todo el mundo hablaba en lenguas y entraban en converso y estos locos, ¿qué les pasó? Y se iban. Y hoy en día, porque trajeron la doctrina, el movimiento pentecostal de Puerto Rico, y entonces todos hablábamos en lengua y eso parecíamos locos. Y había una hermanita en la iglesia que se sacudía todo así, le pegaba a todos los que estaban al oído, y todos nos quitábamos de ahí, eso se batía y se movía, y uno no podía porque de pronto le daba un golpe y lo aterrizaba uno allá, porque no había un orden. Mi amado, el apóstol Pablo dice que hablemos en lenguas, pero en la iglesia para dar una palabra, pero en casa que hablemos en lenguas, en lo privado, en esa comunión privada. De eso vamos a hablar adelante. Y termino con esto. El Espíritu tiene inteligencia. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 16. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 16. ¿Lo quieres leer? Pregunta el apóstol Pablo: ¿quién conoció la mente del Señor Jesucristo? ¿Quién lo instruirá? Pues bien,
nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué a veces dices que yo soy más bruto, bruta? Ay, no, esta mente de pollo que tengo. Perdóneme, no se ate. Sí, no se maldiga. No, que se le olviden las cosas, eso es otro asunto. Que le entraron a uno los años y que no sabe dónde dejó las llaves, eso es otra cosa. Pero perdóneme, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, esta palabra no se nos olvida. Somos inteligentes. Le doy otra. Efesios capítulo 1, el verso 17. Efesios capítulo 1, el verso 17. ¿La tienes? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de... Ay, aleluya. Aleluya. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Es Santiago quien habla y dice que el que se crea falto de sabiduría, pídala a Dios que Él la da de a poquitos. ¿Ah? Que Él la da en abundancia. Entonces dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él. Entonces, mi amado, mi amada, cuando esté leyendo la Biblia, haga una oración antes de empezar a leer y le dice: Señor, tú prometiste que nos darías ese espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para comprender, entender la revelación, el conocimiento del Señor Jesucristo. Y Él viene y te da, porque el espíritu interno tiene sabiduría. Concluyo con Romanos capítulo 8, el 10 al 14. Concluimos que el espíritu necesita alimentarse de la palabra. Concluimos que el espíritu tiene ojos espirituales cuando tú ves a través de la obra de Jesucristo. Concluimos que el espíritu tiene oídos para escuchar la palabra de Dios. Concluimos que el espíritu tiene boca y hablará, porque nuestro espíritu está unido al Espíritu Santo y hablamos lenguaje espiritual. Concluimos que el espíritu tiene inteligencia porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Y Romanos 8, 10 al 14, ¿qué dice? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Perdón, ¿el cuerpo está qué? Muerto. ¿La carne está qué? Muerta. Muerta por el pecado. ¿Qué más dice? Mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Más el qué? Espíritu vive. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. De tu justicia no, de la justicia que hizo Dios por cada uno de nosotros. ¿Qué más dice? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Dónde es que vive el Espíritu Santo? En nuestro cuerpo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Permítame terminarles con esto. Todos, dice el verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, como tú eres una persona espiritual que entendió que tiene ese espíritu tuyo, tiene oídos, tiene boca, tiene ojos, tiene inteligencia, entonces tú eres un ser espiritual. Y ahora es más fácil entender que yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo me diga, por ahí no es, mi oído espiritual. No veo, Señor, no veo la respuesta, pero abro mis ojos espirituales y veo la respuesta a través de la palabra. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mi esposita dijo anoche, no tanto, llamó y dijo: no,
nos vamos ya para la clínica. Le dije, está bien, yo te acepto eso. Manda a llamar a todos mis hijos. Vamos a orar primero. ¿Saben una cosa? Hace muchos años, cuando ellos eran pequeños, yo no podía pagar una EPS. No había el dinero para una EPS. Y entonces, ¿sabe qué hacía? Con mi esposa orábamos por cualquier enfermedad y decíamos, Señor, declaramos sanidad. Y al otro día estaba peor. A nuestro hijo Cristian convulsionaba y le dieron unas pastas que teníais que tomárselas de por vida, porque él iba a seguir convulsionando. Y en un arrebato de fe, ahora esto lo sentía hacer yo, no es que ahora usted cuando las pastillas tire también. Fui yo el que sentía hacer eso. En un arrebato de fe tomé esas pastas que fue bien complicado que nos las entregaran, y cogí ese frasco, que recuerdo que salí a la ventana con mi esposa y dijimos, Señor, nosotros creemos lo que dice tu palabra, que tú eres sanidad. Tiramos esas pastas por allá y al otro día fue peor. Y como que uno internamente se asusta, pero espiritualmente vemos lo que dice tu palabra. No lo declaramos sano, 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 sano. Y nunca más le volví a dar eso. Pero los médicos dijeron, hay que seguirle dando eso de por vida. Anoche, obviamente, uno tiene una EPS y dice, es más práctico, vamos para allá en lugar de que esté sufriendo ahí. Y todos oramos, me ungieron con aceite y me preguntaron, ¿cómo estás? Bien. Y esta mañana mi esposa se despertó y me dijo, Tato, ¿cómo estás? Bien, mamita. Pero estaba más vuelto una nada. Pero tengo que empezar a hablar con mi boca espiritual, no con la boca física. Me dijo ella, no te preocupes por la iglesia, Tato, si quieres te quedas. Le dije, no, yo sé a lo que me llamó Dios. Yo sé a lo que me llamó Dios. Esto que estoy dándoles, eso no lo recibí por internet, eso no lo escuché en una prédica de enlace, esto me lo ha dado Dios allá en lo secreto, mi amado. Esto me lo ha hablado Dios en lo secreto. Por eso lo comparto, para que tengan una base, mi amado, para que tengas una base. Hoy la iglesia tomó otro rumbo. Hoy la iglesia, tú vas a la iglesia y te dicen, necesitas sanidad, siembra tanto, cancela tanto. ¿Quieres ir a un seminario? Cancela tanto. Vamos a predicarle a los inconversos, vamos a hacer un concierto para que los inconversos vengan, pero hay que cobrarle la entrada. ¿Cuándo Jesucristo pidió plata para predicar el evangelio? De manera pues que hoy, para los que se quieren salvar, tienen que pagar primero. No, la iglesia tomó otra dirección, y yo quiero, y le he dicho a mi esposa, a mis hijos, yo quiero que Abba Padre sea la iglesia de la palabra, la escritura. Y hoy lo que usted recibió fue palabra, no los inventos ni la historia del pastor. Palabra. Y les he dicho, la adoración, quiero que la adoración sea esa adoración rindiéndosela a Él. Y he visto al Señor moverse en medio de la adoración y la alabanza. Porque ahora no, ahora es un show. La iglesia hace un show. Hace un show, que porque al hacer un show y todas estas cosas atrae a la gente inconversa. Perdón, entonces estamos devaluando la obra del Espíritu Santo. Aquí el único que cambia, convence y redarguye es el Espíritu Santo. Tú no puedes cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a nadie, solo Él. Colócate en pie, por favor.